arco de los Seekers ha finalizado y no os voy a mentir, pero estoy bastante decepcionada. No porque pasemos a la mesa de los skimmers, que sabéis que tengo muchísimas ganas de ver a estos personajes, sino porque me ha sorprendido el final tan plano que siento que ha sido el arco de los Seekers. Después de todo ese misterio tan construido alrededor de los ritos Taconis, de Tanesar, de Tansul, me ha parecido que la explicación final de por qué los Taconis estaban haciendo todo esto se me ha quedado demasiado sencilla. Bienvenidos obviamente a Críticos y Pifias, recuerda darle like y suscribirte al canal para apoyar mi contenido. Vamos a analizar en profundidad todo lo que ha ocurrido en este episodio 18 y lo primero vamos con el resumen. El episodio comienza lejos del grupo principal, en una escena aparentemente pequeña que sin embargo introduce un tono moral muy claro para todo lo que vendrá después. En el camino real, a un día de Dol Maquiar, los Soldiers se encuentran en las montañas de Cabrosi reuniendo suministros en un pequeño asentamiento de pastores. Allí, Wikander Halobar se topa con un diminuto santuario del credo candente atendido por un joven Lux llamado Osli Kafland. Wick se presenta con un nombre falso y le pide al sacerdote que le permita encender una vela del Festival de las Velas, ya que este año no podrá celebrarlo junto a su familia. Ambos realizan juntos el ritual tradicional y llegan al momento conocido como el nombramiento de las sombras, ese instante en el que los fieles confiesan las cargas que arrastran o las dudas que no consiguen resolver. Es entonces cuando Wick confiesa que alguien a quien quiere profundamente está haciendo algo terrible y que tal vez la única manera de detenerlo sea hacerle daño. Osli intenta responder desde las enseñanzas del credo y menciona los 7 principios luminosos, pero la conversación pronto abandona el terreno doctrinal y se vuelve mucho más humana. Wick admite que ha mentido muchas veces, que ha hecho cosas malas convencido de que perseguía un bien mayor y que incluso ha dado la espalda a su propia familia. Osli reconoce algo parecido en su propia vida. Su familia no pertenece al credo y siguiendo sus votos, él ha cortado el contacto total con ellos. Ambos terminan recitando un himno buscando consuelo, como si en ese momento ninguno de los dos estuviera realmente seguro de dónde termina la fe y empieza la duda. La escena, sin embargo, deja una sensación bastante inquietante. Wick se da cuenta de que el aliento de Osli no se condensa en el aire frío y húmedo del santuario, algo muy extraño en un lugar de montaña. Lanza un hechizo protector para ahuyentar espíritus peligrosos y durante ese instante los documentos de ordenación de Osli reaccionan brevemente. Cuando abandonan el santuario, Wick utiliza magia a distancia para robar discretamente el pergamino sin que Osli lo note. La escena se cierra con esa acción silenciosa que deja claro que este encuentro aparentemente íntimo y espiritual tiene implicaciones mucho más amplias. La historia vuelve entonces a Tanesar, donde los Seekers siguen investigando las ruinas del antiguo santuario dedicado al dios modelador Tansul. Para entender lo que ocurrió allí, el grupo decide interrogar el cadáver de Paskar Belmonte, mediante magia de la piedra del canto nocturno, ahora en poder de Belus, que permite hablar con los muertos. Paskar confirma que Taisha cumplió su encargo de entregar el ataúd de placas celestiales a Tiasi Fang, aunque demasiado tarde para que el plan funcionara. Explica que Tiasi buscaba varios objetos extraños, algunos tan improbables que ni siquiera él estaba seguro de que existieran. El ataúd fue transportado por la organización de Paskar, los llamados hombres ahogados, a través de Venatus, mientras la casa Taconis los buscaba desesperadamente. Poco después de entregar el objeto, apareció la druida Mara Lalada, con noticias bastante alarmantes. Su plan implicaba viajar al inframundo desde los territorios Taconis, pero algo lo había impedido y ahora necesitaba llegar urgentemente a Dol Maquiar. Antes de marcharse, insistió en que era absolutamente vital destruir el obelisco situado en el interior del santuario de Tanesar. Los hombres ahogados intentaron hacerlo
hacerlo, pero fueron detenidos por Alogar Fang y la guardia del túmulo que lo acompañaban. Pascard afirma que les explicó el peligro y que parecía haber sido tomado en serio, pero cuando ambos grupos llegaron al santuario fueron atacados por fuerzas taconis y la mayoría murió en este enfrentamiento. Pascard vio que Alogar se adentró en el santuario, desapareció durante un tiempo y luego salió sin haber sido capturado ni herido, como si hubiera logrado completar algún objetivo dentro del lugar que desconoce. Antes de que la magia se disipe, Pascard revela un detalle inquietante sobre su propia alma. Cuando era joven, vendió su alma a los taconis y quedó marcado por una cicatriz que simbolizaba este contrato. Los hombres ahogados tenían una forma de escapar de ese pacto, permitiendo que otra fuerza reclamara su alma mediante una muerte muy breve por ahogamiento. De ahí su nombre. Cuando su espíritu comenzó a recorrer el camino de los muertos, las runas celestiales de los taconis intentaron reclamarlo, pero en lugar de eso, una ola lo arrastró hacia un mar completamente negro. Taisha reconoce algo en esa historia, porque la cicatriz que describe es muy similar a la que Octis tiene en el pecho desde que su propia familia le arrancó el corazón. Tras la conversación, el grupo discute la posibilidad de descansar, pero Julien está demasiado inquieto para detenerse, y las tensiones internas empiezan a notarse cada vez más. Siguiendo el mapa que encontraron, descienden hacia una gran sala dominada por un obelisco de casi 20 metros de altura. Las runas celestiales que lo cubrían han sido despojadas de su oro y el lugar muestra señales claras de destrucción reciente. Octis reconoce inmediatamente la cámara porque es el lugar que vio en una de sus visiones, el escenario donde aparecía un joven guerrero orco combatiendo oleadas de muertos vivientes. El análisis del lugar revela que el obelisco no era simplemente un monumento religioso, se trataba de un nodo de comunicación mágica extremadamente poderoso. Algunas de sus partes habían sido destruidas con magia taconis, incluso antes de que llegara la guardia del túmulo. Entre los restos encuentran un brasero destinado a quemar un corazón humano como ofrenda a Tansul, y descubren que su nombre ha sido borrado violentamente y sustituido por el de la casa Taconis. En este momento, Octis empieza a conectar las piezas. Durante su propia muerte no tuvo una visión de Alogar Fang como había supuesto hasta entonces, sin una visión de esta misma sala. Los cristales del lugar estaban conectados con el Palacio Davinos y todo apunta a que su propio corazón fue quemado en este mismo brasero. Taisha sigue sospechando de él, pero Octis insiste en que no sabe exactamente qué intentaba hacer su familia ni si llegaron a completarlo, y que en cualquier caso nada de aquello fue culpa suya. La doctora Tatler introduce otra interpretación inquietante. Tal vez aquella sala no servía para crear el Deva Vindicta, sino para asignar su propiedad. El celestial podría existir igualmente, pero pertenecería a la casa Taconis en lugar de a Tansul. El grupo continúa descendiendo hasta la cámara conocida como el Apoteón Vindicta, donde las paredes están cubiertas de antiguos glifos que describen el proceso completo para crear un celestial. El procedimiento exige extraer el corazón de un sacerdote vivo de Tansul y sustituirlo por Calcidión, un corazón fabricado a partir del cuerpo de un celestial, en la cámara inferior conocida como el velo sepulcral. Octis comprende algo fundamental. El ritual se rompió en el momento en que él abandonó el camino de la muerte y quedó definitivamente arruinado cuando la piedra del canto nocturno fue retirada de su cuerpo. Aún así, tanto Taisha como Belus temen que todo esto forme parte de un plan para completar el ritual usando a Octis. Él responde que este peligro ya no existe. Antes de seguir descendiendo, exploran una sala lateral conocida como el Salón de los Guardianes Demoníacos. Allí encuentran 3 estatuas sobre pedestales, una figura joven de aspecto andrógino mirando al cielo, un anciano con patas de cabra y sonrisa burlona y una figura gigantesca con alas de murciélago y 4 ojos cubierta con una armadura antigua. Un cuarto pedestal está vacío y los restos de una estatua destruida sugieren que fue destruida recientemente, probablemente por la guardia del túmulo.
Finalmente, abren el acceso inferior y entran en el velo sepulcral. Allí se encuentra el altar donde el cuerpo debía transformarse en el Deva Vindicta y frente a él hay un enorme pozo lleno de sangre. El silencio dura muy poco. De la oscuridad surge una criatura alada esquelética, una monstruosidad deforme con cola de escorpión que se abalanza sobre Dame Seremai, la atraviesa con su aguijón y la eleva hacia una cornisa. La batalla que sigue es caótica y brutal. Durante el combate, Taissa descubre que el pozo está lleno de sangre de orco y que el objeto situado en su interior era originalmente un artefacto sagrado de Azgra, colocado allí para servir como rastro para un celestial vengador recién nacido. Entre los restos del lugar hay pistas realmente extrañas, como una pluma de halcón perteneciente a un druida transformado y una nuez confitada típica de Dol Maquiar, que era uno de los dulces favoritos de Thiassi. En medio del combate, Octis reconoce a la criatura. La monstruosidad es en realidad su prima Tertia Taconis. Poco a poco reconstruyen lo ocurrido. El ritual que pretendía crear el celestial se deformó porque Tertia poseía magia innata, algo que interfiere con las modificaciones que su familia había introducido en este procedimiento. Por esto recurrieron a Octis, el único miembro de la familia Taconis sin poderes arcanos innatos. El combate deja a varios miembros del grupo al borde de la muerte. Julian y Taissa utilizan las ballestas gigantes del lugar para atacar desde las alturas, y Taissa invoca una serpiente que termina salvando a varios compañeros. Finalmente, cuando Tertia intenta destruir la última ballesta, Baelus aprovecha un descuido de esta y la decapita. Después de la batalla se produce uno de los momentos más inquietantes del episodio. Octis recoge la cabeza de su prima y le habla con una mezcla de compasión y cierta distancia. Tertia, con su último aliento, le pregunta si hizo un buen trabajo. En ese instante, Octis comprende algo devastador. Tanto ella como él mismo fueron experimentos fallidos dentro del mismo proyecto. Antes de marcharse, abre el cuerpo de Tertia y extrae de su interior un fragmento de alabastro celestial, un resto del material utilizado en el ritual. El grupo abandona Thanesar sabiendo que el plan de los Taconis para crear un celestial leal a su casa ha fracasado, al menos por ahora. Entonces deciden que deben volver a Dol Maquiar, puesto que hay dos personas que deben conocer más información sobre todo lo que han descubierto: Thimble y Murray. Thimble por todo lo relacionado con las pistas dentro del pozo que parece que apuntan a la druida Mara y Thiassi, y Murray por la magia arcana del lugar como los glifos y gemas presentes. El grupo decide dejar el santuario atrás, pero no sin antes llevarse todo tipo de pruebas del lugar, incluyendo el cadáver de Dame Seremai, que ha muerto a manos de la celestial Tertia. Mientras cabalgan de regreso, Julian llega a una última conclusión. La noche en la que el Palazzo Davinos fue atacado, el verdadero objetivo de los Taconis no era destruir las casas Davinos y Royce. El foco era otro. El verdadero plan se estaba desarrollando aquí, en Thanesar. Claves del fin del arco de los Seekers. Como os adelantaba en Instagram, el fin del arco de los Seekers me ha dejado una sensación muy agridulce. Y es que la revelación principal del episodio se me ha quedado bastante más plana y sencilla de lo que sinceramente esperaba. Quiero explicar esto con muchísima calma porque sé que a muchísimos fans os ha encantado este episodio y es algo totalmente válido. También creo que parte de disfrutar esta campaña 4 tan ambiciosa es poder pararnos a analizar qué nos funciona muy bien y qué no tanto para cada uno de nosotros. Lo primero que me ha sorprendido es la revelación de la verdadera motivación de la casa Taconis. Después de todo el lore tan rico que se nos ha ido construyendo alrededor de este ritual, de crear un celestial, de por qué mataron a Octis, de repente se nos revela que los Taconis simplemente quieren más poder. Los Taconis querían crear un celestial que les obedeciera simplemente porque son muy malos y quieren tener muchísimo más poder. Pues perdonadme, pero yo me esperaba algo bastante más complejo o moralmente más ambiguo viniendo de un creador como Brennan. Es una motivación totalmente válida que se usa muchísimo en fantasía clásica, pero de verdad me esperaba un nuevo Hero.
Toda la saga de Critical Role nos ha dado personajes con matices y mucho más grises en el pasado. Por ejemplo, se me viene a la cabeza Essek de la campaña 2 de los Mighty Nine, un personaje con el que ciertamente llegabas hasta a conectar por sus motivos, y que de repente se me plantee que los taconis son malos, muy malos y ya, pues no me termina de gustar. Parece que en esta campaña 4, cada vez que nos hacemos una pregunta, la respuesta más sencilla va a ser la correcta. He tenido esta sensación de simplificación también con revelaciones en el pasado de la campaña 4. Por ejemplo, lo de Casimir. Todo el arco de los Soldiers para saber quién era el traidor del plan nefasto de rescate para Tiasi, y resulta que Casimir solo lo hizo por más dinero y más poder que le iban a dar los tacones. Algunos de vosotros me comentabais que Brennan, al parecer, tiene un guilty pleasure particular en que siempre el malo sea el capitalismo en sus historias. Justo he visto alguna entrevista al respecto de esto y la verdad es que sí. Me da a mí que esta campaña 4 efectivamente va a ser más política que nunca y que este va a ser el gran final. Vais a permitirme que diga que echo un poquito de menos a Matt y a cómo construyó en el pasado otras campañas. Otra cosa que sinceramente me ha decepcionado y me ha llamado muchísimo la atención es la decisión que tienen los Seekers de volver a Dol Makiar. Aquí sí que he visto que no soy la única que ha tenido esta sensación tan rara, ya que hay muchos fans preguntándose lo mismo. ¿De verdad es casual que los Seekers decidan hacer exactamente lo mismo que el final de la Mesa de los Soldiers? Que es totalmente válido y que igual sí que ha sido una casualidad, pero permitidme que lo dude. Precisamente lo bonito de Critical Role o de este tipo de partidas en vivo es que nunca sabes a dónde te van a llevar los jugadores y la historia. Creo que sientan un precedente muy peligroso para el futuro de la campaña si realmente hay ciertas cosas pactadas. Es decir, que el final de cada arco tenía que retornar a Dol Makiar sí o sí para unir preferiblemente de nuevo a las tres mesas en otras series de episodios tras el cierre de los futuros Skimmers. Además, esto se une a mi preocupación de que el objetivo final de que todos confieran en Dol Makiar sea cambiar la integración de las mesas en un futuro. En el propio vídeo de introducción a la campaña 4 ya se mencionó este detalle de que las mesas posiblemente iban a ir evolucionando y cambiando sus integrantes. Sinceramente, creo que finalmente si se cambian los integrantes de las mesas vamos a dejar mucho peso y desarrollo emocional por el camino. Relaciones como las de Baylus con Taissa, Julien con Octis, Thimble con Wick, Wick con Tyranny, todo se quedaría un poco en la nada. Y que sí, que entiendo que un estilo Wes Marques con tantos jugadores implique que de vez en cuando haya que hacer cambios, pero espero que no venga en un futuro muy próximo. Así que en resumen, el arco de los Seekers finaliza con ellos retornando a Dol Makiar para buscar a Thimble y a Murray y acaban con Tertia en esa especie de intento celestial corrompido que habían llevado a cabo su familia Taconis. Hay algunas piezas que se han quedado bastante colgadas en el fin del arco de los Seekers, y una de ellas es la desaparición de Alogar, el hijo de Taissa. Sigue totalmente desaparecido y parece que tampoco le están dando mucho peso o importancia, sobre todo el personaje de Taissa, que es su madre. Sí que mencionan brevemente que van a pasar por Castillo Antorcha y que si está ahí bien, y que si no también, que se van a Dol Makiar. Es otro detalle que sinceramente me ha llamado bastante la atención. Además de que parece bastante coincidencia que se están repitiendo de nuevo mecánicas entre mesas. El arco de los Soldiers tenía como objetivo vengar a Tiasi descubriendo quién los había traicionado y matarlo, y encontrar a Cid. Y el arco de los Seekers nos ha planteado también un paralelismo bastante similar, ya que tenían como misión encontrar a Alogar y saber qué estaba pasando con el tema la muerte de Octis y principalmente encontrar a su familia y matarlos. ¿De verdad que soy la única que ve muchísimas casualidades entre mesas? Y encima me decís que ambas acaban volviendo a Dol Makiar, que es donde los Skimmers principalmente van a desarrollar su trama. ¿Vosotros creéis que en la mesa de los Skimmers vamos a tener la aparición de otros personajes? ¿O se van a reservar estos encuentros claves, por ejemplo, el de los Soldiers con Voler
y el de los Seekers con Murray o Thimble para el fin del arco de los Skimmers. Aún así, obviamente tengo mucha curiosidad y voy a seguir trayendo este contenido al canal. Mara la Alada. Se nos ha presentado en este episodio 18 una figura que para mí va a ser bastante clave en futuros episodios de la campaña, la druida llamada Mara la Alada. Mara la Alada es una druida que tiene una capacidad muy especial, sobre todo en una campaña en la que se nos está constantemente recalcando lo importante que es el tránsito de las almas y el inframundo. Mara tiene la habilidad de viajar al inframundo y sobre todo, y lo difícil, de volver de este. Según explica Pascart, Mara se unió a los hombres ahogados cuando ese ataúd celestial había sido recobrado por estos. Al parecer, Mara tenía algún tipo de plan de ir a las tierras Taconis, donde se dirigían también estos, y viajar al inframundo, pero hubo una fuerza que se lo impidió. Llama mucho la atención que ya transmita la urgencia de volver a Dol Maquiar, lo que nos indica que tenía algún tipo de plan o pacto con el propio Tiasi. También simplificando, viendo un poco el rumbo de las revelaciones de la campaña 4, que las plumas de halcón que hemos visto en el pozo del velo sepulcral en Tanesar sean seguramente de Mara la Alada en forma de halcón. Esto nos da una pista clave y es que Mara seguramente fue la que se llevó el artilugio sagrado que estaba en el fondo de este pozo. Y esto tiene una conexión que quizás no te esperas o simplemente no recuerdas. ¿Recordáis el momento de la ejecución de Tiasi en el que este ve un halcón sobrevolar la zona y radicalmente como que le cambia el rostro? ¿Era Mara la Alada este halcón? ¿Era algún tipo de señal para Tiasi de que no había conseguido su objetivo en el inframundo y que todo iba a salir mal? Pues sinceramente a mí me encaja bastante. Así que yo creo que Mara va a ser clave y posiblemente un NPC que aparezca en el futuro en la mesa de los Skimmers en Dol Maquiar. Revelado el calendario de grabación de la campaña 4. Hay un detalle que yo creo que mucha gente ha podido pasar por alto, y es que Brennan menciona, como si nada, que el episodio final de los Seekers fue grabado en diciembre. Y mi cara cuando ha dicho diciembre os aseguro que ha sido un poema. Esto nos indicaría que van con la friolera de 3 meses de adelanto entre lo emitido y el día que lo graban. De esta manera entiendo que, aparte de por contar por más actores y poder hacer una rotación mucho más frecuente, les ha permitido no tener que descansar un jueves al final de cada mes, algo que Critical Role hacía en todas sus anteriores campañas y que ahora, en un anuncio oficial que han hecho a través de Beacon, han decidido que solo lo harán en festividades muy especiales, como en el parón de Navidad. Me parece algo muy positivo y ojo cuidado, porque efectivamente ese detalle que analicé en un noticiario pasado de Luis Carazo haciendo un spoiler de la campaña 4 era verdad. Luis estaba ya grabando la mesa de los Skimmers cuando se produjo esta filtración en su Instagram. Y ahora, un detalle que me explota la cabeza, y es que posiblemente a día de hoy los Skimmers ya hayan finalizado su arco. Ahora mismo el elenco principal de Critical Role se encuentra en muchísimas expos y Comic Cons a lo largo de todo el territorio estadounidense. Me encaja que ya hayan finalizado la mesa de los Skimmers, estén haciendo un leve parón aprovechando estos 3 meses de margen y que vayan a hacer unos episodios en los que se junten todas las mesas, estilo los episodios del 1 al 4. Así que este pequeño comentario de Brennan para mí ha sido bastante más revelador. Nueva mecánica de hablar con los muertos. El episodio 18 nos ha presentado una nueva interpretación que han hecho del hechizo hablar con los muertos en esta mesa, y es algo que muchos medios y fans efectivamente han recogido y se han fijado. El episodio 18 nos deja una nueva mecánica del hechizo hablar con los muertos que están aplicando para esta campaña 4. Este hechizo permite al conjurador hablar efectivamente con un cadáver de alguien. Este conjuro es bastante limitante y te permite solo realizar 5 preguntas al cadáver. Luego ya podemos entrar en detalles mucho más específicos del hechizo, como que realmente no estás hablando con la persona que la resucitas, sino que es el eco de la memoria de la persona que ahora yace muerta.
Un lío, pero es bastante más sencillo de lo que parece. Pues bien, efectivamente, en este episodio 18, Baylus hace preguntas a Paskard, pero lo novedoso y lo llamativo es que Paskard también le hace preguntas a ella y establecen una conversación bastante fluida. Esta no suele ser precisamente la representación clásica de este hechizo y por eso ha llamado mucho la atención de los fans. Esto tiene una explicación muy sencilla y que yo he visto también en otras mesas. Para evitar que parezca un interrogatorio y que sinceramente sea un poco rollo y frío, establecen que sea más como una conversación fluida, en la que efectivamente haces la pregunta y te responden, pero no como en un interrogatorio mecánico. Brennan de esta manera estaría aplicando el hechizo de una manera bastante más flexible para que la narrativa permeabilice realmente en la escena. Aparte de que Brennan lo esté interpretando de una manera más flexible y ya, esto puede tener una pistita en torno a la piedra del canto nocturno. Este hechizo de hablar con los muertos no forma parte del repertorio de Baylus como paladín, sino que se lo da como objeto mágico la piedra del canto nocturno. Esto nos estaría indicando que la piedra del canto nocturno tiene habilidades potenciadas, por ejemplo, en hablar con los muertos, como que el eco que resucita de este cadáver va a ser más potente por hacerlo a través de la piedra. Igualmente, un detallito en cuanto a mecánicas puras de Dungeons & Dragons. Secretos sobre la ordenación en el credo candente. El Cold Open de Wick ha tenido dos detalles bastante inquietantes. El primero es que se nos describa la ausencia de aliento frío y húmedo por parte de Osli, ese Lux con el que está hablando Wickander. Esto tiene varias posibles explicaciones. Puede que esto nos indique que el cuerpo de Osli está alterado de alguna manera por algún vínculo espiritual que haya establecido entre este y otra figura u objeto. Cuando en mesa se nos presenta algo que se sale de lo normal, obviamente tiene que haber un motivo detrás. Si el credo candente estuviera utilizando algún tipo de ritual o vínculo que se establezca en esa ordenación cuando te haces Lux de su orden, podría explicar que tu cuerpo se altere de alguna manera por este vínculo. Otra posibilidad es que Osli esté marcado por alguna influencia extraplanar o divina. Y aquí entiendo que te preguntes, ¿pero qué dioses si no hay ninguno vivo? Pues por eso os digo que esto puede tener más chicha de lo que parece, y si Wickander está creando una nueva fe, y si este, sin saberlo, está creando una nueva especie de poder divino y altera los cuerpos de ciertas personas. A ver, no es la teoría que más me encaja porque la que realmente creo es la que te voy a explicar a continuación. Creo que el detalle clave de este Cold Open es que Wick lance protección contra el bien y el mal y vea que el pergamino de ordenación de Osli reacciona. Esto nos indica que en esta especie de papel administrativo que firmas cuando te haces Lux del credo candente, hay algo más mágico y divino interfiriendo en este. Mi teoría es que el credo candente está estableciendo un vínculo del alma de los que se ordenan como Lux a través de este contrato, como los contratos que se hacen con patrones infernales. ¿Y qué patrón infernal está relacionando con los Halovar? Pues el padre de Tyranny. Esto encajaría con la relación simbiótica que tienen los Halovar con ciertos infernales, como el padre de Tyranny y las hermanas de esta. Todos saldrían ganando, ya que los Halovar les están dando literal almas que comer. Esto tendría todo el sentido del mundo, porque de esta manera los Halovar le estarían entregando aún más almas para darle más poder al padre de Tyranny. No es casual que justo en este episodio se nos explique que Paskard también hizo un pacto en el pasado con los Taconis y de ahí esas cicatrices, y cómo lo evitaban a través de pactar con otra entidad y morir brevemente ahogados. Vamos, que yo creo que nada es casual y que efectivamente el Cold Open de Wick sirve, obviamente, para mostrar la evolución moral del personaje ahora que no tiene precisamente clara su fe, y por otra parte que hay otros pactos en juego y que el credo candente está engañando a gente de su propia fe para entregar su alma en un pacto con el padre de Tyranny. El crítico, lo que más me ha gustado del episodio. Tengo clarísimo lo que voy a destacar como crítico, y de hecho es el crítico de todo el arco de los Seekers, y es Octis Taconis.
Y es que además la interpretación que está haciendo Alexander Ward de este personaje me está encantando. De verdad que me tiene totalmente hipnotizada y ha creado un personaje súper carismático desde el minuto 1. Creo que Octi se está convirtiendo en el personaje troncal de esta campaña 4, al estilo Tiasi Fang. Octis parece ser la clave de todos los planes Taconis, de todo lo de los celestianes, y creo que va a seguir siendo muy principal en el futuro de la campaña. Alex, además, como Octis, está resolviendo muchísimas situaciones y está sabiendo leerlas al dedillo. Sin su intervención y sin su gran intelectualismo del personaje, nos habríamos perdido muchísimos detalles del lore de Ahraman y los Seekers irían como pollos sin cabeza. Me encanta ese punto del personaje de timidez, con este intelectualismo, con esta magia necrótica que me quedo hipnotizada cada vez que la describe con esos tonos verdes. Lo interesante es que además Alex está improvisando un poquito a lo largo de esta campaña y que no se esperaba para nada la complejidad que está teniendo el personaje. Aquí entra un detalle que ha mencionado en el cooldown del episodio 18 y es que Brennan es el que realmente está aportando tantas capas de complejidad a Octis, poniéndolo en el punto central del plan Taconis de resurgir un celestial, por ejemplo. Además me sorprende lo bien que está funcionando este personaje cuando al parecer Alex lo creó en pánico absoluto cuando estaban el resto de los actores compartiendo sus personajes. Al parecer Taliesin tenía una idea súper similar que la de Alexander y cuando Taliesin presentó primero a Voler, pues Alex tuvo que cambiar de plan y creó en el momento a Octis. Además, sus rasgos principales los hizo a medida de la descripción que Brennan les habría hecho de una de las casas nobles de los Taconis. O sea, sé que Brennan creó a los Taconis y Alex creó después a Octis para encajar en esta familia. La pifia, lo que menos me ha gustado del episodio. No me voy a recrear porque ya sabéis que es lo que menos me ha gustado y es la decisión del grupo, por ejemplo, de retornar a Dol Maquiar. Para mí está sentando un precedente demasiado peligroso. Puede que perdamos cierta curiosidad de las decisiones que vayan a tomar otras mesas para simplemente esperar, vale, que sí, que volvéis todos a Dol Maquiar, a ver qué pasa. Creo que esta sensación de previsibilidad y de falta de factor sorpresa puede hacer que la experiencia de la campaña 4 se empañe brevemente. Dicho esto, obviamente tampoco quiero fustigarme demasiado con ello y seguro que voy a disfrutar muchísimo de la mesa de los skimmers que se viene. Y hasta aquí mi resumen y análisis del episodio 18. Os soy sincera, creo que el final del arco de los Seekers efectivamente ha dejado imágenes muy potentes y revelaciones, pero se ha descafeinado un poquito en el final por la motivación Taconis. No pasa nada por decirlo y admitirlo. Cuando una campaña es tan larga, es normal que haya cosas que nos encajen más o menos, y es la magia del rol. Me da pena haber salido sinceramente del arco de los Seekers con esta sensación agridulce, pero de verdad estoy muy metida en la historia y voy a seguir trayendo estos resúmenes y análisis. Y os informo que va a haber un brevísimo parón de la campaña 4. Los skimmers volverán el 19 de marzo, lo que nos deja una semana sin contenido. Lo que voy a hacer es publicar un vídeo resumiendo todo lo ocurrido hasta ahora desde el episodio 11 al 18, así que yo creo que os va a venir muy bien. Y ojo, porque voy a empezar a analizar a personajes de los Mighty Nine. Dejadme vuestra opinión en comentarios y de hecho hoy solo os lanzo una pregunta muy clara. ¿Te ha gustado el final del arco de los Seekers? ¿Qué te ha parecido el final? Si te gusta este contenido, recuerda darle like y suscribirte al canal para apoyarme a seguir con esta comunidad. Y si además quieres dar un pasito más allá en el apoyo que me das para poder darme el tiempo y capacidad de hacer estos análisis cada vez más en profundidad, te dejo en la caja de descripción mi Patreon. Allí hago contenido exclusivo para los mecenas y es una manera más de apoyarme en este proyecto que de momento no monetiza YouTube. Además, a los 10 primeros patrones que se hagan del Tier 3, el crítico, les voy a enviar una sorpresa muy especial a su propio domicilio. Gracias por estar ahí y nos vemos próximamente en Ahraman.